El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El Rey de Gloria en los cielos su hogar dejó. Fue al Calvario donde solo él sufrió. Le humillaron por llevar el mal de todo ser. Mas vendrá el Señor triunfante y con gran poder. Los truenos suenan pronunciando Cristo es Señor. Los rayos brillan proclamando su fulgor. Le rechazaron, mas Jesús por siempre reinará. Su enemigo como hierba se secará. Él será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz. Y al poderoso Cristo, adorémosle su grey, demos lor al gran Señor y nuestro Rey, nuestro Rey, nuestro Rey. Los hebreos cristianos a los que iba dirigido este escrito dudaban porque veían en Jesús solo un hombre humillado hasta la muerte. Por eso el escritor de Hebreos les escribe y les explica que esto fue necesario, que su humillación solo fue un periodo de tiempo que Él abrió dentro de su realidad eterna para salvarnos de nuestros pecados, pero que Él es el Hijo de Dios coronado con poder y gloria y que es allí donde Él ahora se encuentra. Tercera parte. ¿Dónde se encuentra ahora? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, se sentó. Ahora explicaré por qué tiene importancia la forma en que está conjugado el verbo sentarse. De momento decir que este final del versículo 3 es la culminación de todo lo que el autor ha estado diciendo hasta ahora. Que Jesucristo es el principio y el fin del universo. Él es el resplandor de la luz de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso está sentado donde está, porque es Dios. Pero este verbo sentarse evidencia dos aspectos de la situación actual de Jesucristo. Primero, por un lado, nos evidencia su estatus de autoridad. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre porque Él es Dios y siempre lo fue. Y segundo, por otro lado, está sentado porque acabó la obra que vino a hacer. Uno solo se sienta después de haber terminado su trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, Él está sentado en el trono por dos motivos, tanto por lo que es como por lo que ha hecho. Él está allí sentado porque es el lugar que merece, tanto por derecho propio como por la obra que ha acabado y para la cual había dejado previamente aquel lugar en el que estaba eternamente. Por estos dos motivos Él se encuentra en el trono. Él estuvo allí eternamente. De hecho, el unigénito Hijo siempre está en el seno del Padre. Él siempre ocupó, ocupa y ocupará
ese trono. Pero esta frase quiere señalarnos que está allí también porque acabó la obra que vino a hacer. Por eso, y ahora quiero que prestéis atención, el final de este versículo 3 no dice que está sentado, dice que se sentó, que no es lo mismo. Una cosa es sentarse y otra cosa es estar sentado. Este estar sentado indica posición. Sentarse indica acción. Por eso esta forma verbal, se sentó, nos muestra que la obra que él vino a hacer está completada definitivamente. Y ahora lo vais a entender mucho mejor. Fijaos, el hecho de que Jesucristo sea un sumo sacerdote sentado, algo que el autor del libro de los Hebreos nos mostrará y lo desarrollará en capítulos posteriores, significa que es un sumo sacerdote mejor que aquellos otros sacerdotes levíticos con los que el autor los compara. En su oficio, aquellos sacerdotes aarónicos permanecían en pie todo el tiempo porque su servicio sacrificial nunca terminaba. Sin embargo, Cristo se sentó, lo que indica que su sacrificio fue perfecto. Y esto era muy importante que lo entendieran los judíos cristianos, los judíos convertidos al cristianismo que estaban recibiendo esta carta, ¿no? Entender esto era muy importante para aquellos hebreos convertidos. Por eso se lo explica de esta manera el autor de esta carta. Otra vez, que se sentó no significa que el Hijo no tuviera derecho a sentarse, ya lo hemos visto, siempre lo tuvo. Lo que indica este se sentó es que fue Jesucristo, y atención, Dios hecho hombre, el que asciende a las alturas para ocupar su trono. Es Dios, pero hay una pequeña diferencia. Ahora hecho hombre, el que asciende a ocupar el trono que había dejado temporalmente como Dios. ¿Para qué? Lo había dejado temporalmente para ofrecer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. A la diestra de Dios hay un hombre que es Dios, pero un hombre. Jesucristo se hizo hombre de verdad, aunque nunca se vació de su divinidad. No era apariencia, los gnósticos decían cosas así, ¿verdad? Se encarnó de verdad. Por eso su apariencia no solo era una apariencia, sino era hombre de verdad. Por eso ahora permanece como Dios y hombre para siempre. Es muy importante que entendamos lo siguiente. El Señor Jesucristo hoy sigue con la misma naturaleza humana que tomó para sí, solo que ahora glorificado y exaltado. ¿Qué significa para nosotros esto, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre? Pues que tenemos a uno de nosotros sentado en la posición más alta del universo. Que tenemos a uno de nosotros sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, a uno de nosotros que nos comprende perfectamente y que es nuestro mediador. Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. ¿A que entendéis ahora mejor este versículo de 1 de Timoteo 2:5? Claro. Por supuesto que si el Hijo se sienta en el trono, que es el lugar de absoluto dominio en el universo, significa que su naturaleza, que su posición es igual a la del Padre, que es Dios. Otra cosa importante, no se encuentra al lado del trono, no es al lado del trono, es en el mismo trono. Y a la diestra significa puño de poder, que Él es el que tiene el dominio para juzgar y ejecutar lo juzgado, pero está sentado en el mismo trono. De hecho, Juan en Apocalipsis nos dice que vio un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono, no dice tronos, dice del trono. Es un trono que está ocupado al mismo tiempo por el Padre y por el Hijo. Con todo lo dicho hasta aquí, el autor de Hebreos nos está preparando para llegar a la conclusión de que Cristo es superior a todos, incluyendo los ángeles. ¿Pero por qué debían saber esto los judíos a los que les escribe? Cuarta parte. ¿Por qué es superior a los ángeles? Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Bien, acabamos de ver a Jesucristo en su humillación temporal como hombre, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y en su exaltación definitiva se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿de acuerdo? Acabamos de ver, pues, su humillación temporal y su exaltación definitiva. El tema que despliega el autor de Hebreos en este capítulo 1 es la superioridad de Cristo. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué se entretiene ahora en un asunto que a cualquier cristiano no le crea ningún problema? Ni tú ni yo tenemos ningún problema en asegurar que Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto nos hace pensar que entre los lectores de este escrito estaba circulando la idea de que Jesús era inferior a los ángeles. Pensemos por qué. Para los judíos el mayor de todos los profetas había sido Moisés. Él había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí y la había recibido a través de ángeles. Esto lo podemos comprobar en Deuteronomio 33:2, cuando se nos dice que el Señor vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Estos 10 millares de santos son ángeles. Esto es también a lo que se refiere, explicándolo un poquito mejor, este mismo autor de Hebreos, en Hebreos 2, versículos del 2 al 3, cuando dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se está refiriendo a la ley que entregaron a Moisés estos ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero es que también Pablo hace referencia a este asunto cuando en Gálatas 3:19 nos dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y también Lucas en Hechos 7:53 escribe que Esteban les dice a aquellos que le van a apedrear que ellos recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Así que el problema que podían tener estos judíos es que dudaban de si el evangelio traído por un hombre, Jesús, podía ser superior a la ley entregada a Moisés por los ángeles. Por eso el autor de Hebreos en este versículo 4 les dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Analicemos esta frase porque aparentemente dice que Jesús llegó a ser mejor que los ángeles, dando la sensación de que antes no lo era. Pero esto no es lo que realmente dice, porque el autor no está cuestionando la superioridad eterna del Hijo. Lo que dice es lo que tú y yo ya sabemos, que desde la posición que él tenía, eligió hacerse hombre para rescatarnos. Hacerse hombre temporalmente desde donde estaba, se humilló y en esa humillación luego necesitó ser exaltado. Esto nos deja claro que cuando Cristo se humilló a sí mismo como hombre, lo hizo de verdad, ¿entendéis? No fue una apariencia, se hizo hombre de verdad. No solo fue una apariencia de hombre, sino un hombre de carne y hueso. Y cuando consumó la obra a la que se había comprometido a hacer con el Padre, no fue él quien decidió exaltarse a sí mismo y recuperar la posición que siempre tuvo, sino que fue obra del Padre hacerlo. El Padre quiso hacerlo y por eso el autor de Hebreos dice que fue hecho superior a los ángeles, que fue hecho por el Padre. ¿Recuperó la posición que siempre tuvo? Sí, en un sentido esto es cierto, aunque también fue elevado a esa posición por el Padre. Ya hemos dicho antes que quien está en el cielo a la diestra del Padre no solo es el Hijo eterno, sino también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es impresionante saber que a la diestra de Dios hay uno de nosotros. Podemos confiar plenamente en Jesús porque siendo Dios está sentado a la diestra del Padre como un hombre que nos entiende perfectamente. Un hombre que está ejerciendo el oficio de sumo sacerdote por nosotros. Jesucristo, hombre, intercediendo por ti y por mí. Este tema es fundamental porque si solo ves a Jesús como un hombre normal, alguien que entregó su vida como otros tantos, o lo ves como un buen maestro que puede enseñarnos cosas interesantes, te pasará como les pasaba a los judíos, que despreciaron a aquel que Dios les había enviado para salvarles. Y era alguien que llevaban mucho tiempo esperando, de hecho todavía lo siguen esperando. La humanidad entera, aunque no lo quiera reconocer, anhela un Salvador. Y Dios nos lo ha enviado en Jesucristo hombre. ¿Qué les pasaba a los judíos con Jesús?
que le veían como a un hombre. Fue como hombre que lo conocieron. Lo conocieron en los días de su humillación, por lo que para ellos era fácil deducir que si él era un hombre, entonces los ángeles serían superiores. Pues el autor de Hebreos les va a decir que sí, que en cierta manera, temporalmente esto fue cierto, que durante el tiempo de su humillación, como hombre, sí se hizo menor que los ángeles con el propósito de poder llevar nuestros pecados y así purificarnos por medio de sí mismo, pero que luego fue exaltado. Yo creo que podemos aprender muchas cosas a pesar de la dificultad. Mi hermano, Él es el creador de todas las cosas, también de los ángeles, porque Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Por lo tanto, eternamente Él está por encima de los ángeles. Es cierto que cuando se hizo hombre se hizo un poco menor que ellos, pero se hizo un poco menor que ellos para poder salvarte. Tenía que ser así. Tenía que ser un segundo Adán el que arreglara el estropicio del primero. Pero esta no es su realidad eterna, porque antes de su humillación era superior a los ángeles. Fue luego, cuando hizo un paréntesis en su realidad eterna, que se hizo menor para poder salvarnos y después de su muerte y resurrección fue exaltado hasta lo sumo, sentándose a la diestra de Dios Padre en las alturas. Es desde allí, de donde ahora está reinando junto al Padre, por derecho propio, punto 1, y también por haber terminado la obra perfecta y definitivamente. Punto 2. ¿Por qué lo repite tanto, pastor? Bueno, pues porque me parece importante. Y me parece importante porque algunos por ahí se agarran a este versículo, sacándolo del contexto del capítulo y de todo el libro, para decir que Cristo no es Dios porque tuvo que ser hecho superior a los ángeles. Y esto no es lo que dice el texto todo. Lo que dice el texto entero es, primero, que el Hijo es Dios mismo, porque es el principio, el fin, el resplandor de Dios, la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Segundo, que luego sí se hizo un poco menor que los ángeles para poder salvarnos. Hizo un paréntesis en su realidad eterna para humanarse. Pero que tercero fue exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, lo que significa que fue restaurado por el Padre a la dignidad que siempre tuvo. Jesús es lo mejor que nos pudo suceder. Él no solo es el mejor camino por el que andar, es que Él es el único camino que lleva al Padre. Jesús no es solo alguien interesante, es mucho más que eso. Él es el camino y la verdad y la vida. No sabemos lo que tenemos. Nos enrollamos con tonterías en esta vida. Hacemos drama de cualquier cosa. Nos hemos acostumbrado a tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y esto no es bueno. Acostumbrarse, digo. No nos cansemos nunca de indagar sobre el nombre de Jesucristo, porque entonces nos acostumbraremos de quién es Él y perderemos la perspectiva de todas las cosas. Es lo que el autor de Hebreos va a hacer ahora. Nos va a decir que Él ha heredado un nombre que es más excelente que el de los ángeles. ¿Qué quiere decir? Pues quiere abundar en la divinidad de Cristo. Esta frase, que es la última parte del versículo 4, es una introducción a lo que luego el autor va a desarrollar en los siguientes versículos del 5 al 14, que es investigar el nombre que tiene el Mesías a la luz de las profecías del Antiguo Testamento para demostrar que el Hijo es Dios y que por eso tiene un nombre más sublime que el de los ángeles. Vamos a verlo otra vez, el versículo 4, pero ahora nos vamos a centrar en su última parte. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En cada esquina, en cada versículo de esta carta hay varios tesoros escondidos en esencia, guardados en tarritos pequeños. Este es otro de esos tesoros. Aquí vemos otro argumento que soporta la verdad de que Jesucristo es Dios mismo. Porque para los judíos el nombre no era algo que no tenía importancia, era la esencia del que lo llevaba. Resumía quién era esa persona. Acabamos de ver que Jesucristo lo heredó todo porque todo es suyo. Con su nombre pasa lo mismo. Lo heredó del Padre porque es de la misma esencia que el Padre, porque el Padre lo engendra eternamente al Hijo,
por salir del Padre, no como creación, sino como hijo engendrado. Él es de la misma naturaleza que el Padre. Y como tiene la misma esencia que tiene el Padre, es normal que herede sus mismos títulos, honores y majestad, o sea, el mismo nombre. Era importante para los judíos convertidos al cristianismo entender que Jesucristo estaba por encima de todo lo creado. Y lo es también para nosotros. Y os voy a decir por qué. Porque a veces perdemos de vista esta realidad y ponemos nuestra esperanza en las cosas creadas en vez de en el Creador. Y poner nuestra vista y nuestra esperanza en las cosas creadas es idolatría. Exactamente. Es lo que habla Pablo del hombre incrédulo, que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues es lo que hacemos muchas veces nosotros sin darnos cuenta. Termino. ¿Quién es Jesucristo y a qué vino? Es muy importante responder correctamente a esta pregunta porque de ello depende nuestra vida. Y el autor de Hebreos nos lo ha dicho en tan solo 4 versículos. Fijaos, Él es nuestro profeta supremo. ¿Por qué? Porque es la máxima revelación que tenemos de Dios. Él es nuestro sacerdote supremo. ¿Por qué? Porque se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto que limpia, purifica y quita para siempre nuestro pecado, y Él es nuestro Rey supremo. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra de Dios Padre, compartiendo el mismo trono de la majestad en las alturas. Jesucristo es el que habría de venir y vino. Jesucristo es el que habrá de volver y volverá. Todo se sostendrá en tu vida o se derrumbará si crees o no crees a lo que Él ha dicho de sí mismo. Esta mañana he pecado tanto como para ser destituido de la gloria de Dios inmediatamente. No sé cómo lo ves tú, pero yo a la luz del Evangelio lo veo así. Pero también sé que he sido justificado gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es mi esperanza. Aquí es donde está toda mi gloria. No tengo otra esperanza, no tengo otra gloria. Dios, el Hijo, ahora mismo está sentado en el trono en las alturas como un hombre. Él es mi hermano mayor, el que se peleó por mí en el patio del colegio con los que me querían quitar el bocadillo de mi herencia, y ganó. Ahora me ha dicho que me esfuerce y que sea valiente, que estará conmigo a donde quiera que vaya, pero que me esfuerce y que no tenga miedo, porque volverá. Volverá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Déjate caer sobre su misericordia, sobre su amor, porque Él ya lo hizo todo. Tú no puedes hacer ya nada más por tu salvación. Él vivió tu vida por ti y te la regaló. Él murió tu muerte por ti y te la perdonó. Y Él resucitó a la vida eterna por ti y vendrá a recogerte cuando llegue la hora. No sé qué más le puedes pedir a la vida. No sé qué más le puedes pedir que haber sido rescatado del lodazal en el que estabas retozando para terminar muriendo. Agradécele a Jesucristo el sacrificio que hizo por ti y sírvele en adoración, sin echarle en cara nada a nadie, dejando los ídolos a los que estás tentado a seguir. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará.
caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.